Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades a todas las mamás de nuestra iglesia. Es inevitable que este día yo no recuerde todo lo que mi mamá me enseñó y es inevitable que yo no recuerde cuando me acuerdo que tenía 13 años y tenía que ir a Tegucigalpa para estudiar allá en el colegio y una semana antes ella me estuvo enseñando tantas cosas y entre las cosas que yo aprendí esa semana a usar la máquina de costurar porque ella era costurera. Ella hacía de todo, mi mamá hacía de todo, de todo. Me acuerdo que ella fabricaba su propio jabón, no compraba jabón en las pulperías. Ella hacía su propio achote, ella tenía su propio café. Habían palos de café en el solar de la casa, teníamos 5 palos de café, los cosechaba. Ella tenía silos para guardar granos, maíz, frijoles. Y casi todos los vecinos iban a parar a mi casa a pedir prestado para cuando ellos cosecharan pagarle a ella. Recuerdo tantas cosas de ella y le daba gracias a Dios por la mamá que me dio y por la mamá que le dio a mis hijos. Y oraba por mis nueras, porque fueran de esa manera, al igual que yo veo el comportamiento de Irma con nuestros hijos, el comportamiento que vi de mi mamá hacia nosotros. Las madres son un bastión importante en el hogar. Y yo les digo gracias por ser dedicadas a sus hijos. Creo que es inevitable ver esa figura de la mamá siempre al lado de los hijos, casi pues que así lo diseñó Dios. Nosotros los padres pues estamos en otras labores, pero la mamá está ahí con los hijos constantemente. Ella limpia lágrimas, ella los limpian cuando se... También un montón de cosas. Gracias por el apoyo en cada uno de los hogares nuestros. El tribunal de Cristo, el tema de hoy. Es un tema un poquito extenso, pero quisiera que quedaran claros todos de qué es lo que va a pasar. Estamos viendo los tiempos finales, cuántas cosas van a suceder y el punto es de que tenemos que entenderlas para poder compartirlas con otras personas que aún no conocen de Cristo. Y un día nosotros vamos a estar delante del Señor rindiendo cuentas del tipo de vida que llevamos mientras estuvimos aquí en esta tierra. Y como hijos de Dios va a haber un tiempo de juicio para nosotros. Y eso se llama el tribunal de Cristo, las vemas de Cristo. ¿Y de dónde viene la palabra vema? En aquel tiempo, en Grecia comenzaron las Olimpiadas y había un tribunal o habían jueces que se subían a una plataforma para premiar a los que competían y ellos tomaban la decisión y no daban una medalla, daban un laurel, una corona de laurel a cada participante y los ponían en un podio, así como lo vemos hoy en día, el primer lugar más arriba, el segundo más abajo y el tercero más abajo. Pero bema quiere decir plataforma desde donde se juzga a alguien. Y Cristo va a estar ahí en el tribunal de Él para con nosotros, para juzgarnos de acuerdo a cómo vivimos en este cuerpo mientras estuvimos acá en la tierra. Y lo primero que tuvimos que haber tomado fue la decisión de aceptarle a Él como nuestro Salvador para ser juzgados en este tribunal. Y vamos a ver que hay 7 juicios, según la Biblia, que van a suceder. Pero ¿qué es lo que pasa en cada uno de ellos? Pues lo vamos a estar viendo así rápidamente para que podamos entender la palabra y que nadie nos vaya a venir a decir otra cosa y quiénes van a estar en cada juicio y dónde vamos a estar nosotros como hijos de Dios. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios. Señor, aquí estamos este día, delante de tu presencia, sabiendo de que tu palabra es verdad y que todo lo que está aquí en ella se va a cumplir.
y se han cumplido muchas cosas ya y se van a cumplir todas las que quedan por delante. Te glorificamos por tu palabra, Señor. Guárdanos a través de ella, que nuestras vidas te rindan culto a ti, como tú lo pides ahí, y que vivamos una vida de acuerdo a cada uno de tus principios escritos en ella. Gracias porque tú nos las dejaste para nosotros poderte entender a ti y hacer lo que tú nos mandas a través de ella. Enséñanos esta mañana. En el nombre de Cristo te oro. Amén. Hay un verso ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, del 10 al 15, que nos habla exactamente cómo tenemos que vivir la vida, qué es lo que Dios espera. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento mientras que otros siguen construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Y ahí quedémonos un ratito. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Y a mí este verso me encanta porque se relaciona con mi trabajo. Trato de tener el cuidado sumo que se necesita en cada parte de la obra cuando estoy realizando una construcción. Ahorita estamos haciendo un muro de piedra y los albañiles, los ayudantes no entienden el cuidado que hay que tener de venir y tapar toda rendija del muro, de las piedras cuando uno las coloca, cómo las tiene que colocar, cómo tiene que venir y meter la mezcla, cómo tiene que tapar cada rendija. Y les explicaba a ellos de que el cuidado es porque el muro se puede llenar de agua en determinado momento y hacer presión. Si dejamos muchas rendijas, el muro puede colapsar. Y cuando dice aquí, tengamos sumo cuidado de cómo sobreedificamos. Tenemos un fundamento para hacer una torre más grande de las que hay en Dubái, en todos esos países donde tienen torres gigantescas de más de 200, 600 metros de alta. ¿Te imaginas una torre de 600 metros? ¡Wow! Es increíble. Ese es el cimiento que tenemos y ya lo vamos a ver. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Tenemos un fundamento en nuestras vidas. Es la base de nuestras vidas cristianas, Jesucristo, y nos dice, quiero que edifiquen sobre este fundamento que soy yo en sus vidas, un edificio de primera. Y dice el 12, y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Si ustedes se fijan, dice aquí, su obra podrá verse, verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea cual sea, será revelada y probada por el fuego. El 14, si lo que alguno sobreedificó permanece, recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien pasa escapa del fuego. Y el 15, ¿tenemos el 15? No. Bueno, ahí está. Entonces, vemos de que él nos pide que edifiquemos en 6 tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, madera. Las últimas 3 se queman, las primeras 3 permanecen. La pregunta que yo te hago hoy, ¿en qué estás edificando tu vida hoy? ¿En hojarasca? No sé. ¿En madera? No sé, tú lo sabrás. Heno es zacate seco. Piedras preciosas, poner cualquier tipo de piedra, primero mármol. Cuando uno hace una edificación, pone un tremendo cimiento. Ahorita estoy poniendo los cimientos de un edificio. El punto después viene, ¿qué le voy a poner encima? Le puedo poner madera, le puedo poner bloque, ladrillo, esto, lo otro.
Cada quien define qué le pone. Nuestras vidas espirituales nosotros las tenemos que edificar en lo mejor. Dios quiere que busquemos el oro, tan siquiera la plata y por último, dejemos las piedras preciosas. Pero la mayoría nos vemos edificando nuestras vidas ¿en qué? En madera, heno u hojarasca. Y esas van a quemarse porque nos van a probar en qué edificamos nuestras vidas mientras estuvimos acá. Pero tú decides cómo vivir tu vida. Vivir en pecado no nos deja nada bueno. Vivir en santidad te exaltará ante Dios. Llévate eso bien claro. Cuando vivís en pecado, mira, el pecado trae estrés, trae preocupación, el saber de que andás mal. Si no sentís nada por dentro cuando pecás, Pablo le dice a los corintios, revisen su fe. ¿Por qué les dice eso? Porque por fuera podemos decir, no, pero yo ya confío en Cristo, estoy convencido que voy al cielo. Pero si no sentís nada, cuando pecás y volvés a pecar y volvés a pecar y vos decís, no, Dios ya me perdonó. Revisa tu fe, dice Pablo a los corintios en el capítulo 13 de la segunda carta. Porque era una iglesia pecadorísima. Y Pablo al final encuentra que, wow, yo no sé por qué son tan pecadores ustedes. Fornicación, adulterio, borracheras, esto, lo otro, homosexualismo. Ahí había de todo en esa iglesia. Y al final a él no le queda más que decirle, revisen su fe. Porque no entiendo por qué pecan tanto. Yo les digo, yo he revisado mi fe y yo sé que pasé la prueba a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero es porque cuando uno peca y es un hijo de Dios, el Espíritu te redarguye por dentro y te dice, hey, estás haciendo mal, rectifica. No es el estilo de vida que Dios quiere que lleves. Pero muchas veces vivimos pecando y no reaccionamos. Ojo, porque te puedes quedar, revisa tu fe. Y eso solo está entre Dios y tu persona. Pero podés decir del diente al labio, no, es que estoy convencido que voy para el cielo. Pero Dios conoce exactamente dónde tenés tu corazón. Porque a Dios nadie lo puede engañar. Si no hay un momento de reflexión en tu vida y te levantas, 7 veces cae el justo, dice, ¿y qué? Y se levanta. Pero si caes y te quedas ahí tirado en el fango y volvés a caer y te quedas tirado en el fango, revisa tu fe. En realidad si estás confiando en Cristo, porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, tenés un poder inmenso para cambiar. No es que tú vas a venir y empezar a hacer cosas para cambiar, no, el Espíritu te va a cambiar de adentro hacia afuera. Solo tienes que pedírselo a Él. Si es que en verdad entiendes que el Espíritu mora en tu vida. Juicios. El primero, los cristianos. El juicio de los cristianos, el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice, pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Porque es necesario, oigan bien, siempre procuramos ¿qué? Agradar a Dios, no a los hombres, no a mi carne. A quien debo de agradar hoy en día es a Dios, no a mi esposa. El problema es cuando nosotros nos vemos, si la esposa dice, no, es que, sí, mira, quédate conmigo aquí, no. Y nosotros los hombres, o el esposo le dice a la esposa, no, mira, que no sé qué. Y tratamos de agradarlo a él o a ella. Estamos teniendo problemas ¿con quién? Con Dios. Decía uno de nuestros pastores, yo prefiero tener problemas con mi esposa y no con Dios. Que me diga lo que quiera, dice. Pero cuando se trata de Dios, es Dios primero. Es que así debe de ser. Las prioridades tienen que estar bien definidas en nuestra vida. El primer lugar, incambiable, inamovible, es Dios, Cristo en tu vida.
Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Porque es necesario que todos nosotros, por eso es necesario agradar a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Tus acciones las debes de medir y decir, no estoy haciendo bien. Le explicaba a mis trabajadores el otro día que prefiero no tener salario yo y verme en la necesidad de ver cómo busco para llevar algo a mi casa, pero el dinero de mis trabajadores es sagrado, porque ellos trabajan para llevar su comida a sus casas. Y les digo que me da no sé qué ver algunas construcciones ahí por mi casa, en nuestro barrio, que están los trabajadores ahí esperando y llegan las 4, las 5 y todavía esperando al ingeniero desde las 12. Y dice el ingeniero, no, ahí tienen que esperar, que esperen. No, la hora de salida el sábado es a las ¿qué? A las 12 en punto, a esa hora tener el pago de ellos. Porque es lo justo. El día que yo, un día estaba me enojaron porque estaba en el blanco, iba de llamar porque me había pasado, había hecho mandados por todos lados y ya eran las 12 y estaba en el banco y me dije, ¿y ahora qué hora va a venir? Ya son las 12. Ey, pero son las 12, más bien deberían de estar trabajando todavía. A las 12:15, ingeniero, ya va a venir, ya son las 12:15. Primera vez que les quedo mal y dije, yo los voy a hacer sufrir. Voy a llegar tipo 1, pero la conciencia empezó el espíritu a redarguirme. No, ellos tienen que llegar a su casa. Si ellos son así, punto. Pero vos sé como yo quiero que seas. Y me fui. Vamos a estar un día ante el tribunal de Dios. Más adelante vamos a estar viendo más a fondo eso. El segundo juicio. Los creyentes del Antiguo Testamento. Mira que cuando resuciten los muertos, no van a resucitar los que estén en el seno de Abraham, que ya fueron llevados al cielo. No van al tercer cielo. No van a resucitar cuando Cristo venga a las nubes. Ellos van a quedar todavía allá en el cielo esperando el día que les toque resucitar, que es la primera resurrección y las primicias es Jesucristo. Y cuando venga el Señor por su iglesia, los muertos creyentes en Él van a resucitar. Solo la iglesia que creyó y murió confiando en Cristo va a resucitar ese día para ir a este tribunal de Cristo. Mientras acá esté sucediendo en la tierra los 7 años de tribulación, el Señor va a estar entregando premios y juzgando tu vida por lo que hiciste mientras viviste en este cuerpo como cristiano que sos hoy en día. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Qué cuentas le vas a rendir a tu Dios el día de mañana que estés en este tribunal? Y les vuelvo a repetir, el pueblo de Israel, los judíos no van a estar allí. Porque no es para ellos ese juicio, solo es para los cristianos, los que confiamos en Cristo Jesús. Cuando Él vino y después todos, van a haber algunos, ¿verdad?, que confiaron y se hicieron cristianos, pero los judíos que no se hicieron cristianos o que confiaron en que iba a venir un Mesías van a estar allá esperando el juicio de ellos. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento es el segundo juicio, dice Daniel. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Serán momentos angustiosos, el tiempo de la tribulación, como jamás lo hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua.
¿Cuándo van a resucitar ellos? Cuando termine ese tiempo de gran tribulación. Entonces va a venir la resurrección de ellos y el juicio para ellos. Lo van captando. Primero el juicio de nosotros. Se nos juzgó en el tribunal de Cristo. Ahora los creyentes del Antiguo Testamento que van a resucitar después de la tribulación. A ellos les van a predicar los 144,000 judíos que Dios ya a esta altura ya tienen que estar nacidos, muchos de ellos. Porque el tiempo está cerca. Ellos son los que van a predicarle a su pueblo porque ahorita vamos a entrar, cuando venga el rapto, entramos al tiempo de nuevo de Israel. Porque Dios ama a su pueblo. La esposa, la novia somos nosotros, la iglesia de Cristo. La esposa es Israel para con Dios. Es el pueblo amado de Él. Y Él va a venir y les va a dar un tiempo más en ese tiempo de tribulación. 7 años que van a estar predicándoles acerca de que ya vino el Mesías. Pero los que ya murieron con la esperanza y los que no también murieron sin la esperanza van a resucitar ese día para ser juzgados. El tercer juicio es el de los creyentes de la tribulación. En ese tiempo van a confiar algunas personas que no son judías y judías. Van a confiar en Cristo. Y dice Apocalipsis 20, 4 al 6. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. Ve más otra vez. Hay un trono ahí. Ahí están sentados los que van a juzgar. ¿Quiénes son los que van a juzgar? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Todos los que mueran en ese tiempo de la tribulación van a ser decapitados, degollados. Porque los van a perseguir por todos lados para matarlos. Algunos se van a escapar, ya vamos a ver qué corresponde con ellos. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a la imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente, ni en las manos. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Durante la tribulación van a morir. Después de la tribulación resucitan los judíos, los del Antiguo Testamento creyentes en el Mesías, son juzgados y ahí mismo también seguidamente resucitan las personas que creyeron en el Señor y que fueron matados por aceptar a Cristo y no dejarse poner la marca de la bestia. Y dice aquí, esta es la primera resurrección. Ellos van a reinar 1000 años. Y ahí es después de la tribulación comienza el reino milenial. Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y en esos 1000 años, ¿a quién encerraron? A Satanás y a los demonios los metieron en un pozo profundo para que no contamine el reino de Dios, de Cristo, durante 1000 años, porque Jesucristo va a estar enseñándole a las naciones de cómo gobernar una nación de una manera justa, donde va a haber peso y medidas justas. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Cómo te comportas hoy? ¿Cuál es tu comportamiento cuando, por ejemplo, antier fui a una ferretería y le digo, compré este cemento, ¿me lo pueden subir? Dime. Y me metí al carro y lo empezaron a subir. Y yo medio oí, son 15. Pero como habían otros carros cargando cemento, dije, los otros llevan 15, seguro. Cuando me bajé y le digo, la factura, y me fui a contar 1, 2, 3, 4, 15 bolsas. 5 bajá. No, no son 15, no, solo son 10. Mira bien la factura.
yo las hubiera pagado. No, conmigo no. Bájalas. ¿Qué hubiera pasado? También me recuerdo en mis primeros años de cristiano, uno de mis mejores amigos de mi niñez, un vecino, que mi mamá me dijo, no te juntes con él porque se va a morir joven, y murió joven. Pero antes de que él muriera, me acuerdo que yo era el que hacía los mandados de mis hermanas, ir a comprar donde los chinos al mercado para mandar cajas de mercadería, porque ellas tenían pulperías y mercaditos en el pueblo. Y yo mandaba aquel montón de cajas. Y me acuerdo que uno de los chinitos se equivocó y me dio 13 lempiras de más. Y me dice, wow, para las paletas, me dice el amigo. No, le digo, hay que irlo a devolver. No, ¿cómo te pones a creer? Ese chino está podrido en dinero. Sí, pero después yo me voy a podrir allá. El Señor me va a reclamar por esto. Ya era cristiano yo. Y le digo, hay que irlo a devolver. No, ¿cómo va a devolver el dinero? Hombre, sí, es bendición de... Mira, algo así, es una bendición de Dios. No, es una prueba de Dios. Porque si hoy me quedo con 13 lempiras, después me van a dar 1,000 y me voy a echar 1,000 en la bolsa. Y después me van a dar otros 5,000 y me los voy a quedar y me voy a hacer el de a peso. Pero le voy a rendir cuentas a mi Dios allá en el cielo, en el tribunal de Cristo. De qué hice con mi vida mientras vivía aquí. Entonces, los creyentes de la tribulación van a resucitar. Y van a estar ahí durante 1000 años con Cristo, gobernando, una vez que resucitaron y fueron juzgados. El cuarto juicio, los judíos que estén vivos en la segunda venida de Cristo. Va a quedar un montón de gente viva, tanto judíos como, como gentiles. Pero ¿qué pasa con estos judíos? Vamos a ver en Ezequiel capítulo 20, ya lo predijo él. Del 34 al 38, y los sacaré de los pueblos y países donde ahora están esparcidos. Lo reuniré con mano fuerte y brazo extendido, y dando rienda suelta a mi enojo, haré que vengan al desierto de los pueblos y ahí los juzgaré cara a cara. Los judíos van a estar esparcidos por todo el mundo. De esos 144,000, tratando de convencerlos de que el Mesías ya vino y que tienen que confiar en Él, que es Cristo Jesús. Ezequiel nos dice, y yo voy a tratar con ellos cara a cara para juzgarlos, a esos que quedaron vivos. El 36, los juzgaré como antes juzgué a sus padres en el desierto de Egipto, palabra de Dios el Señor. Para que ustedes puedan hacer un pacto conmigo, los haré pasar por debajo de mi vara, para apartar de entre ustedes a los que se rebelaron contra mí. Los sacaré de la tierra a la que emigraron, aunque no podrán entrar en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. Entonces, Él va a juzgar al pueblo de Israel que quede vivo todavía después de la tribulación. Y Él sabe que hay unos que han confiado en Él, pero otros no, porque van a huir por todas partes del mundo, porque van a ser perseguidos tanto judíos como gentiles por la causa de Cristo. Ese es el cuarto juicio. El quinto juicio, los gentiles que sobrevivan a la tribulación. Van a haber gentiles, la gente que no... ¿A quién se le llama gentil? Es toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. Van a ser juzgados también. Mateo 20, 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Ahí es la segunda venida de Cristo a la tierra. Y entonces Dios va a juzgar a todos los que quedaron vivos, dice, y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Y entonces el rey dirá a los que de su derecha, vengan benditos de mi Padre, y heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los juzgarán, les preguntarán, los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, de cierto, que todo, les digo, que todo aquello que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños y por mí, lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Y él les respondió, de cierto les digo, que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Ahí el Señor juzga a los gentiles que quedaron vivos después de la tribulación. Y es en su segunda venida, cuando Él baja y va a instaurar su reino milenial. Primero juzga a los del Antiguo Testamento creyentes, después a los que murieron en la tribulación y confiaron en Él, los juzga y los pasa al reino milenial juntamente con los judíos. Y nosotros que ya venimos con Él mira, allá en las venas de Cristo, Dios va a entregar premios, posiciones en su reino. ¿Irás a ser un ministro o irás a ser un barrendero de los que va a chambear fuerte 1000 años? ¿Sí? Tú defines aquí con el tipo de vida que llevas. A veces cambiamos una vida tan corta sin servirle a Dios, sin sacrificarnos, por una vida eterna o por ese milenio donde Dios va a repartir posiciones. Porque así va a ser. Van a estar cerca del Señor aquellos que decidieron servirle a Él. ¿Qué tipo de trabajo vas a desempeñar en el reino milenial? Tú lo sabrás. Con tus acciones lo vas a definir. El sexto juicio, Satanás y los ángeles caídos. Ya vimos que antes del milenio, durante la tribulación, el Señor agarra a la bestia y al falso profeta y los mete al infierno. Y a Satanás y a los demonios los metió a una prisión, a un hoyo. Pero ya el infierno ya fue inaugurado ¿por quién? Por el falso profeta y la bestia. Pero ahora va a meter a Satanás, lo va a juzgar y lo va a meter al infierno. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego. Miren que cuando lo sacan de nuevo, después de los 1000 años que gobernó Cristo sobre la tierra, sale desesperado a querer engañar otra vez al mundo y los prepara para la guerra, los engaña de nuevo y los prepara para la guerra contra el Señor. Y el Señor los aniquila y agarra a Satanás y lo mete entonces ya al infierno. Es el tercero que cae al infierno. Y de ahí todos los demás. Dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia, el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el último juicio, toda la gente que rechazó a Cristo, ahí resucitan todos los demás. Y esta es la segunda resurrección. La primera es Jesucristo, que es las primicias, de ahí todos los demás que habían confiado en Él, los israelitas que habían confiado en un Mesías y que murieron con fe en Él, de ahí los que confiaron en la tribulación y fueron matados, resucitan. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es esta, pero ya ahí solo quedan los que van hacia el infierno. Espero ninguno de nosotros va a estar ahí en esa lista. Pero te aseguro que tenés familiares que están aún todavía esperando ser inscritos en el libro de la vida de los hijos de Dios. Porque en la palabra nos menciona de varios libros donde llevan apuntada tu vida de cómo te has desempeñado. Pero también está el libro de los hijos del Cordero. Ahí estamos tú y yo, pero pregúntate, ¿están mis familiares ahí? ¿Qué es lo que queremos hacer conciencia con esta serie? De que nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que aún no están inscritos ahí. Pero aquí lo que estamos tratando es cómo te estás comportando hoy y te estás alistando para ese juicio. ¿Qué es lo que Dios te va a dar a ti? ¿Te va a dar una reprimenda por lo que no hiciste? ¿O te va a entregar un premio, una corona? No sé, solo tú lo sabes. Apocalipsis 20, 11 al 15. Vi también un gran trono blanco, al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Ahí desaparece la tierra y el cielo. Y a veces nos desvivimos. Yo entiendo que queremos una casa bonita, quiero el mejor carro, pero la iglesia... Estamos queriendo construir un templo para el Señor. ¿Y cuánto le vas a dar? ¿Estás dando algo para Dios? ¿Estás ya ayudando con Lucas 10 a los necesitados? Queremos abrir otro ministerio para sacar el ministerio hacia afuera, ayudar a gente que necesita espiritualmente, materialmente de nosotros como iglesia, porque a eso nos mandó Dios. A servir a los demás, no a servirnos de los demás. Pero como iglesia tenemos que estar haciendo el trabajo. El punto es si tenés conciencia de que todo va a desaparecer, porque aquí dice bien claramente, de su presencia huyeron la tierra y los cielos, y no se volvió a hallar su lugar. Ahí se fue todo. Lo desapareció el Señor en segundo, ¡fus! Y en segundo, ¡fus! Otra vez saca cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí viene la nueva Jerusalén. Y la tierra nueva donde vamos a ser esparcidos. El punto es, vas a estar en Jerusalén cerca del Señor, donde va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podrías decir, con tal de que esté ahí en la tierra. Conformismo. ¿Te gustaría en esta tierra estar a la par del presidente de la República ahorita en esta? A mí no, ahorita no. Pero en otras ocasiones a la par del rey de no sé de dónde, sirviéndolo. ¿A quién no le gustaría? Pero a la par del Rey de Reyes, a veces no nos ponemos a meditar de que un día vamos a estar viviendo en la eternidad y dónde voy a estar yo. Y eso va a ser juzgado en base a lo que hiciste o no hiciste mientras viviste en este cuerpo de carne. Dice el siguiente, y vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Y cuando dice grandes y pequeños no es niños, ese es otro pelo teológico que
a mí no me gusta discutirlo porque es un tema bien difícil. ¿A dónde van los niños? La mayoría tiene el pensamiento que los niños van todos al cielo. Pero ¿qué dice el Señor? El pecado viene ligado ¿a dónde? ¿A dónde? Al corazón del niño. ¿Es pecador? Sí es pecador. Pero que el Señor se encargue. Yo no me quiero meter en eso. Tengo mi posición, pero no se las voy a revelar. Porque entonces teológicamente podríamos decir, hey, ¿y por qué no juntamos un día que vamos a repartir regalos a todos los niños musulmanes allá en un estadio que se reúnan todos y les dejamos caer una bomba nuclear para que todos se vayan al cielo? Sería válida esa teología, ¿verdad? Pero yo se lo dejo al Señor, porque Él sabrá qué va a hacer en su justicia. Él es justo, santo, y a Él no se le escapan detalles. ¿A dónde van los que tienen síndrome de Down o que nacieron con un problema mental de nacimiento? Dejémoselo a Dios. Pero nosotros encarguémonos de los que están bien de mente y que tienen la capacidad de asimilar el Evangelio. Démosles el Evangelio. A eso fuimos llamados. El mar entregó los muertos, dice el 13, que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Ahí ya no hay Hades, previo paso al infierno. Ahí ya no hay muerte. La muerte desaparece del faz del universo. Porque Dios la manda al infierno también. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo va a ser juzgados los que no hayan escuchado de Cristo? ¿Cómo van a ser juzgados? Veamos en Romanos capítulo 2, verso 12 al 16. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados bajo la ley, porque Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los chortís, los mayas, que no tenían la Biblia, que no conocían de Dios, que no conocían de Cristo, venían y decían, maten a aquel porque se acostó con la mujer del otro. ¿Qué les está diciendo ahí él? Que hay una conciencia del bien y del mal. Y que el mal hay que atacarlo. Entonces dice Dios, de esa manera yo los voy a juzgar a ellos. Pero tú y yo ya conocemos de Cristo, no nos meten ahí en ese paquete. Ese paquete es para aquellos que de allá remotos, de China, allá que nadie quiere ir a evangelizar. Dice Dios, no se preocupen. Yo tengo la manera en que los voy a juzgar y esta es la manera. El 15, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Oigan bien, sus propios razonamientos los va a acusar o los va a defender. Cuando alguien pensaba, wow, que me gusta la mujer del vecino, no, pero ella tiene esposo, yo no puedo meterme con ella. Entonces dice Dios, este hombre tenía temor aun cuando no me conocía. Ven, el Señor es justo, es lleno de misericordia. El tribunal de Cristo, para terminar, voy a obviar el verso 16. No es para entrar al cielo,
El tribunal de Cristo no es para entrar al cielo que te van a juzgar. No, ya ahí ya estás inscrito en el libro de la vida. Pero sí se te va a juzgar por lo bueno y lo malo que hiciste. Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio se revela la justicia, en el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces no se te va a juzgar para poder entrar al cielo. Ya sos justificado. Gálatas 3:11 dice, y es evidente que por la ley ninguno se justificará para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pasajes claros, Hebreos 10:38 al 39 dice, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Oigan bien, cuando vos como justo te volvés atrás y comenzás a hacer lo malo, dice Dios, no me agrada. Es cierto, son mi hijo, pero no me agrada. Entonces, ¿qué dice Hebreos en el capítulo 12? Que te va a disciplinar. Así como el Padre disciplina al Hijo en esta corta vida, así es el Padre de los Espíritus, te va a disciplinar, dice. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, el 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Entonces nosotros somos de los que venimos y tratamos de agradar a Dios siempre. ¿Qué cipote? El otro día yo miraba a uno de los niños que estaba negociando con el papá. Papi, no me vaya a pegar, que no. El papá es lleno de misericordia, pero le dice, mira, a ver, yo lo siento, pero vos hiciste algo ahí, yo te tengo que dar. Punto. Que por cierto es una de las cosas, la nueva serie que viene. Queremos titularla Entre dos mundos o la guerra de los mundos. Porque estamos en una guerra, si le creemos a la palabra o le creemos al mundo. Cuando nos dicen, no, es que no tenés que disciplinar con vara, eso es del tiempo de las cavernas. Entonces Dios es tiempo de las cavernas. Antes todo el mundo, las madres, iban para la iglesia, no andaban la pañalera, pero la andaban aquí como pistola, la reglita. Porque hay que disciplinar. El niño no hace caso. ¿Qué cipote? No me hagas quedar mal. Hey, te voy a hacer quedar mal cuantas veces yo quiera. Pero si andás la regla y venís y aplicás la palabra y le decís, vamos para el baño. No, mami, no. Era evidente aquí antes, me acuerdo, cuando salía una mamá para el baño. Ay, mami, no, por favor. No, tranquilo. A mí no me gustaba disciplinar acá porque hacía un gran relajo y todo el mundo se daba cuenta. Al llegar a la casa, aunque fuera dormido, le decía, papi, despiértese. Porque tenemos que ir al baño, usted me puso mal allá y puso mal a su mamá y yo lo tengo que disciplinar. Aplicar la palabra. También aquí el tribunal de Cristo, Dios nos pedirá cuentas a todos sus hijos. Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen esa libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros. A veces pensamos, no, pero es que ya soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera. No, no puedes hacer lo que vos querrás. Tenés un libre albedrío y tomás tus peores decisiones, pero no es ese el deseo de Dios. El deseo de Dios es que quiere que andes en rectitud. Usamos la libertad en Cristo como pretexto para pecar y no debe ser así. Romanos 14, del 10 al 12. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo.
Hermanos, todos vamos a rendir cuentas. Y para eso es el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a estar todos. ¿Te imaginas? Cuando Armando Salomé Flores pase, Pedro Jiménez pase, Juan Cárcamo pase, delante del Señor vas a ser juzgado. Wow, tanta oportunidad que tuviste en los ministerios, tanta oportunidad que tuviste en esto, en lo otro, pero preferiste esto, lo otro, aquello, y no está. Lo siento, pero así como entraste, así te vas, como quien pasa por fuego, dice. Pero si edificaste tu vida en oro, piedras preciosas o plata, vení, tenés esta corona. O vas a estar a mi lado, ahí en el milenio, gobernando, porque ahí va a haber entrega de todo eso. Pero tú decides qué se te va a dar o qué no se te va a dar. Otra cosa que va a ocurrir ahí, entregar premios, galardones a los creyentes. Colosenses 2:23 al 24 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. El Señor te va a recompensar, dice otro pasaje, que Él no es justo para olvidar el trabajo que realizas. Él te va a dar algo. Santiago 1:12, dichoso el que hace frente a la tentación porque pasará de la prueba. Se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha preparado y dar a quienes lo aman. Cuando viene la tentación y decís, wow, me eché estos 500 lempiras que me hallé y yo vi que se le cayeron aquellas, pero soportar la tentación es correr, mire, se le cayeron. Y no se me va a olvidar nunca cuando mi cuñada que murió, y quiero hacer eco de ello, dice que ella fue al aeropuerto de San Salvador y entró al baño y cuando salió del baño encontró una mariquera en el lavamanos, la abrió y estaba llena de dólares. Ahí nomás la cerró y fue a un counter y lo dio y dijo, ahí dejaron esta cosa, miren de quién es. Esa debe ser nuestra manera de actuar como hijos de Dios. En cierta ocasión yo perdí una mariquera también, como con 60,000 lempiras, que iba a pagar una planilla de proyectos. Y estaba midiéndome en un almacén de aquí de la ciudad, allá en Tegucigalpa, una camisa y dejé la mariquera ahí y me fui. Y cuando regresé, la mariquera, les digo yo a mis hijos y a Irma cuando estábamos en el carro, la dejé allá en el medidor y salimos, ya no estaba. ¡Wow! Y empezamos a preguntar por todo el mundo. Y un muchacho allá en una esquina así, solo observándonos y me dice, y llegué yo, es suya esta, ¿verdad? Esto es lo que anda buscando. Dile. Wow, no me iba, porque yo sabía que usted iba a volver. Y le digo, ¿para dónde va? ¿Usted tiene carro? No, yo ando en taxi, no tengo carro. No, yo le voy a dar para el taxi para que vaya a comer. Y abrí la billetera y le di un poco de dinero. ¿Sí? 2,000 lempiras le di. Vaya a comer con su esposa y gracias. Porque todavía hay gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Hebreos 10:35. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. El Señor te va a recompensar cuando de ese tipo de acción te llenas aquí en esta vida. Él te va a mostrar, mirad,
este hombre hizo esto, este hombre, o te voy a humillar. Este hombre decía ser así, así, y eran mentiras, mira, era así. Allá, el Señor, en el tribunal donde vas a ser juzgado, no para entrar, sino porque el Señor va a juzgar tus acciones mientras viviste en este cuerpo. Y para terminar, rindamos buenas cuentas a Dios cuando estemos ahí, viviendo una vida santa para Él. Es difícil, yo sé que es difícil, pero oremos a Dios, sí se puede. Todo es posible en Cristo Jesús, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Si no estás fuerte en una determinada área, simplemente chequea si estás orando por ella. Y te vas a dar cuenta que no estás orando por ella, entonces no va a ser un área fuerte en tu vida. Pero si empezás a orar por ello, Dios te va a dar fortaleza. Y recordá, allá vas a ser juzgado, o vas a ser humillado, o se te va a exaltar. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Porque tu palabra es verdad y sé que un día vamos a estar delante de ti, rindiendo cuenta a cada uno de nosotros de todo lo que hicimos aquí en esta tierra mientras vivimos la vida que decidimos vivir para ti. Solo queremos llevar gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque la carne es débil y tendemos hacia hacer lo malo, aun cuando en nuestro interior tú conoces nuestro corazón y sabes de que nos negamos, pero caemos. Queremos levantarnos, Señor, y hacer lo que tú nos pides. Y lo primero es llevar tu evangelio, sabiendo de que hay muchos familiares nuestros que un día no van a estar en este tribunal tuyo, juzgándonos de lo bueno y lo malo que hicimos como hijos tuyos, pero sí van a estar en el juicio final, donde van a ser juzgados para ser enviados al infierno. No lo permitas, Señor. Solo ten misericordia y llévanos a poder venir y hacer el trabajo que hoy tú nos has pedido hacer. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.